Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Toda Francia se veía conmovida la semana pasada después de que los narcotraficantes asesinaran en Marsella al hermano menor de un destacado activista antidrogas 5 años después de la muerte violenta de su hermano mayor. La guerra contra el narcotráfico, que ha sido declarada por el presidente de Estados Unidos, no es necesariamente una solución. Nuestro invitado de hoy, precisamente el escritor peruano Luis Francisco Palomino, plasma en sus libros el problema que él mismo vivió en la localidad limeña de San Juan de Miraflores. Muy buenas tardes, Luis Francisco. Hola Jordi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer, bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Cómo te sientes viendo imágenes de San Juan de Miraflores estando tan lejos de allí? Bueno, en primer lugar, pues nostalgia por la distancia. Igual no he estado tanto tiempo atrás, ¿no? En Lima, pude estar en abril y allí fue donde constaté tantas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de transporte, estas carreras alocadas, ¿no? Cuando tú te subes en un microbús o como le llamamos en el Perú, las combis, ¿no? que son escenarios ya bastante delirantes, ¿no? O sea, donde para mí, ¿no? Y eso también se plasma en el libro, en mis relatos de Huaraca, ¿no? Tienen sus particularidades, ¿no? Que representan al Perú también, ¿no? Porque es un país que avanza a trompicones, ¿no? Donde no necesariamente todo está dispuesto para la carrera, pero aún así sale adelante, ¿no? Y claro, está ahí el conductor que puede ejercer, digamos, unas maniobras bastante riesgosas, ¿no? Pero que al final pues hace que transporte, ¿no? Y que la comunicación, digamos, ¿no? Avance, trascienda. Cuéntanos, ¿cómo fue tu adolescencia allí en San Juan de Miraflores? ¿No fuiste tú quien intentó comprar una pelota de la Liga de Campeones Europea? No necesariamente. Y la pelota ya me la compraban, ¿no? Porque claro, o sea, digamos, tengo una familia en la que mi abuelo y mi padre son absolutamente futboleros, o sea, estas personas que respiran fútbol y todo el día están consumiéndolo, ¿no? O sea, incluso son hinchas de clubes europeos. Mi abuelo es del Barcelona y mi padre es del Real Madrid. Entonces, hay ahí unos sueños mundialistas, digamos, ¿no? Deportistas truncos, ¿no? Porque los dos también han jugado, o sea, digamos, pisan su pelota, ¿no? Como le decimos ahí en el Perú, pero no alcanzaron, digamos, el nivel profesional. Entonces, todo parecía predispuesto para que yo, el primer nieto de la familia, pues, desempeñara ese sueño, ¿no? Para que lo cumpliera. Y bueno, desde niño pues siempre fui a academias de fútbol, ¿no? Jugaba de delantero, era un goleador raro. Porque no sabía cómo hacían los goles, pero al final la pelota entraba, ¿no? Cruzaba la línea. Claro, entonces este recuerdo de mi infancia, ¿no? Practicando el fútbol, lo llevé a la literatura en el relato de la Liga de Campeones, donde digamos, se arma un drama a partir de una premisa, al parecer inofensiva, ¿no? Que es que un niño quiere que su padre le compre una pelota. Pero no es solamente una pelota cualquiera, sino una de marca, ¿no? O sea, digamos, se establece una relación padre-hijo mediada por el consumo, ¿no? En la cual, pues, para el niño es un deseo ingenuo, inocente, mientras que para el padre comprarla o no comprarla, pues, implica algún tipo de triunfo o derrota o fracaso en la vida, ¿no? Poder dar al hijo lo que quiere. Ahí en San Juan de Miraflores hay una economía paralela a la oficial, hay muchas falsificaciones, imagino, copias de discos, pirata. ¿Existe, no, esa economía paralela? Sí, absolutamente. O sea, el limeño mismo es un transgresor, ¿no? Nato. O sea, y parte de esa transgresión, pues, se puede notar en la falsificación o imitación de
de productos, ¿no? O sea, uno puede tener una pelota de una marca que no necesariamente ha sido fabricada por esa empresa, ¿no? Y que no tiene la calidad que tiene habitualmente, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Pero también es cierto, ¿no? Que hay algunos productos que no necesariamente son, digamos, de una transnacional, ¿no? No han salido de una fábrica, de una corporación, pero que pueden tener la misma calidad, ¿no? Y esa es la esencia quizá del relato de la Liga de Campeones, ¿no? O sea, porque tenemos a un padre, digamos, hecho a la antigua, que desconoce las marcas o que no le interesan, ¿no? Mientras que tenemos al niño que ha crecido en un ambiente de consumo, ¿no? Y claro, el padre es más de esta pelota se puede reparar, ¿no? Vamos a llevarla allí donde... a este sitio en Ciudad de Dios, ¿no? Que es un gran mercado en Lima, en San Juan de Miraflores, vamos a llevarla allí donde hay un hombre que las repara. Pero claro, o sea, eso ya no se hace, ¿no? Igual que, sé yo, renovadoras de calzado, ¿no? O de ropa, pues que son espacios que van desapareciendo para darle lugar digamos, a modas más rápidas, ¿no? A objetos que se consumen y que se Usar desechan. y tirar. Usar y tirar, ¿no? Terrible. Claro. No sé si has seguido la noticia de este asesinato de un chico que no tenía nada que ver con el mundo de la droga allí en Marsella. Existe un problema de narcotráfico ahí en San Juan de Miraflores también. En general creo que en el Perú hay un problema de narcotráfico, ¿no? Severo. Pero digamos, en San Juan de Miraflores se puede apreciar a través de la microcomercialización de la droga, ¿no? O sea, uno puede conseguir droga en cualquier esquina, o sea, siempre está ahí tentándote o ofreciéndose, ¿no? A vista y paciencia, ¿no? De la gente. E incluso hay algo que es bastante curioso, ¿no? Porque es como un código que está en la calle, ¿no? En Lima, lo cual un amigo y yo le llamamos la estética limeña, ¿no? Que también se describe en las historias, ¿no? Hay postes de luz y los cables, ¿no? Son como marañas, ¿no? Mismas telarañas, y está ahí todo bastante desordenado. Y de allí de los que atraviesan, digamos, una pista o que la cruzan, a veces se cuelgan unas pares de zapatillas. ¿Eso qué quiere decir? Que allí puedes consumir o comprar droga. Esa publicidad, ¿no? Es publicidad total, ¿no? Es como... Sí. Quizás precisamente hablando de zapatillas deportivas, el deporte o las actividades como orquestas juveniles puede acabar más fácilmente con la droga que bombardeando lanchas rápidas, ¿no? En el Caribe. Sí, claro, de acuerdo. Siempre es estimulante o sea, practicar un deporte creo que te aleja también de los vicios, ¿no? Para ti fue el fútbol, ¿no? Me decías. Y quizás, y la escritura, ¿cómo llegaste a la literatura? De una manera muy rara, porque, o sea, en mi casa jamás se ha inculcado el hábito de la lectura más allá de leer periódicos, por ejemplo, deportivos, ¿no? Con títulos muy graciosos como, por ejemplo, El Bocón, ¿no? O sea, que eran como diarios deportivos un poco sensacionalistas. Pero, pues, en el colegio, gracias a una amiga, recibí una novela de Jaime Bailey en la adolescencia. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque sentía que me acercaba precisamente a lo que mencionas, ¿no? A problemáticas o curiosidades o inquietudes de un chico de barrio, ¿no? A pesar de que, claro, la narrativa de Jaime Bailey, pues, digamos, sus escenarios son más bien entornos un poco clase medieros, tirando más hacia arriba, ¿no? Pero, o sea, entendiendo que las inquietudes adolescentes siempre son transversales a las clases sociales, ¿no? Entonces, claro, había allí temas de drogas, ¿no? De ir a discotecas. La misma homosexualidad también se trataba, ¿no? Lo cual era un tabú. Pero en general, ¿no? Cierta enajenación de los personajes por sus pasiones, ¿no? La literatura misma, ¿no? También allí. Entonces, a partir de ese libro es que comienzo a frecuentar la biblioteca de mi colegio, ya convirtiéndome en una especie de pari también, ¿no? Porque, o sea, es verdad, o sea, parece que el deporte, y es curioso esto, está dividido de la cuestión, no sé si artística o por lo menos de la literatura, ¿no? O sea, debe haber escasos ejemplos de deportistas que también son artistas, ¿no? Pocos. Exacto. Entonces, ya me aparté del grupo que jugaba fútbol, ¿no? Por asistir a la biblioteca, a este encuentro o a este deporte que es más individual, ¿no? Que es la lectura. Precisamente en uno de tus libros, El apóstol de la pasta, cuentas la historia de Walter Sánchez, quien consumió y vendió drogas, durmió bajo un puente, dice él, pero que logró recuperarse. ¿Cómo conociste a Walter Sánchez?
Bueno, porque Walter Sánchez ha sido alguien casi de la familia, ¿no? O sea, ha habido ahí una relación bastante cercana con él. Em, y me propuso Contar su historia, sí. contar su historia, trabajar su biografía, y me pareció que allí había una historia cautivante, ¿no? O sea, una historia de un joven que precisamente también creció en San Juan de Miraflores, pero sí fue atenazado por el consumo o sea, una de las drogas que son de las más adictivas, ¿no? Que es la pasta básica de cocaína, digamos, un residuo de la cocaína. La probó a los 13 años y se convirtió en adicto de una manera instantánea, y estuvo allí pues, en el mundo de la droga durante 15 años. Luego ya pasó, ¿no? Digamos, un proceso marcadamente, entre comillas, heroico, ¿no? O sea, tiene toda esta cuestión de llegar al infierno, ¿no? Dormir eso, en la calle, ¿no? A la intemperie, bajo un puente con otro grupo de drogadictos. Y luego recibe esta especie de llamada divina, ¿no? A través de un sacerdote que lo combina, ¿no? O bueno, mejor dicho, le pide que sea una especie de pastor, ¿no? Un apóstol que rescate a todas las personas de la drogadicción, ¿no? Y es así como él pasa de adicto Apóstol de la al pasta. apóstol de la paz, una especie, ¿no? de líder que va allí ayudando a estas personas a dejar el vicio. Imagino que el libro puede ayudar a mucha gente, ¿no? Yo creo que sí, porque está escrito de una manera bastante cruda y auténtica, ¿no? O sea, no se trata de hacer una especie de lavado de cara del personaje, sino más bien de mostrar la crudeza de una persona que tiene esta enfermedad, ¿no? Que es el vicio. Terrible. Cuando uno nace en un barrio periférico de una gran ciudad, puede pensar que nadie le va a extrañar. Ujú. Nadie nos extrañará, es precisamente tu primer libro de relatos, llenos de puñetazos, violencia gratuita. Fue publicado en Perú por Animal de Invierno, ¿no? Ya, un nombre extraordinario para una editorial, ¿no? Un lector Extraordinario, es un animal de invierno, ¿no? Un claro. lector. Extraordinario además porque digamos, fue una creación del poeta peruano José Watanabe, que yo lo admiro muchísimo, ¿no? Y sí, Animal de Invierno, ¿no? Que también tiene otro poema que se llama El Guardián del Hielo, que habla de la fugacidad, ¿no? Y tiene un verso maravilloso que es ama rápido, me dijo el sol, ¿no? Que a mí me parece pues una cumbre, ¿no? La poesía peruana. Y sí, o sea, yo creo que parte del título de Nadie nos extrañará dialoga con una canción de Los Prisioneros de Chile, que fue una banda favorita, bueno, fue mi banda favorita en la temprana adolescencia, por llamarlo de algún modo. La canción se llama El baile de los que sobran, y tiene una parte que dice nadie nos va a echar de más, ¿no? Que es lo mismo, nadie nos extrañará, ¿no? Y precisamente habla de esas situaciones de barrio, ¿no? Que son jóvenes pues que sí, se van perdiendo por el camino, y que al final nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y creo que nadie nos extrañará está poblado de esos personajes, ¿no? Que son Terrible, que ¿no? son como ángeles Sí. marginales, ¿no? Pero volvamos a Huaraca, tu libro más reciente que has editado en Penguin Random House, aquí en Perú, y además que presentas este jueves aquí en París, en la Maison des Associations, en pleno barrio latino, 9 relatos con San Juan de Miraflores precisamente como decorado. ¿Qué tiene para ti de especial ese San Juan? Quizás son las lomas que divisan, se puede divisar Lima desde muy alto. Eso es lo más especial que tiene San Juan de Miraflores. Bueno, San Juan de Miraflores tiene a los cerros alrededor, ¿no? Y hay que considerar que los cerros, por ejemplo, de la cosmovisión andina, eran divinidades, ¿no? Lo que llamaban los apus. Eh, Cosa extraña es que cuando yo vine a vivir a Madrid, ya no los encontraba, ¿no? Igual me pasó algo muy, muy gracioso, que es que la primera calle en la que residí se llamaba Cerro de Valdecaonde, ¿no? Entonces yo sentía que había venido a Madrid también con mi cerro, ¿no? Como los peruanos que viajamos con la cultura, ¿no? Y bueno, como cualquier migrante, como comentábamos antes en la entrevista. Pero bueno, lo que tiene Huaraca, sí, esencialmente, pues no son historias de barrio. Eh, por suerte, digamos, ¿no? Geográficamente se me otorgó este territorio que
no fue muy tocado en la literatura peruana, ¿no? O sea, tradicionalmente los escritores han pertenecido, digamos, a una casta de privilegios, ¿no? Pero ya, digamos, a raíz de, no sé, de los años 60, 70, hay una emergencia de la clase media, ¿no? Lo cual hace que personas como yo se dedican a la escritura. O sea, cuando yo le conté a mi padre que quería dedicarme a esto de la literatura, o sea, me dijo que era una tontería. Estás loco. Que estaba soñando, que estaba loco, ¿no? Pero es lo que yo observo, ¿no? También en mis pares que han decidido, no sé si literaturizar sea la manera de decirlo, pero sí como contar lo que pasa en aquellos entornos que tienen mucho más cercanos y que conocen de primera mano, ¿no? Entonces, considerando que la mayor parte de Lima o del Perú tiene, digamos, o sufre, digamos, las problemáticas de Huaraca, pues creo que, o sea, se pueden encontrar lectores interesados en conocer estos relatos. En el mundo entero. Es universal casi. Claro, porque estamos llenos de espejos, ¿no? O sea, como dice Baudelaire, ¿no? En este poema de las correspondencias. El año pasado obtenías allí en Perú el Premio Nacional de Dramaturgia por tu texto Odisea Rapi, epopeya migratoria en 3 actos. Estás viviendo una epopeya migratoria, ¿no? Vives en Madrid desde hace 3 o 4 años. ¿Cómo has vivido tú esa epopeya y ese Premio Nacional de Literatura? Sí, por supuesto fue una odisea porque también me quedé atrapado en Madrid por cuestiones burocráticas, ¿no? ¿Qué pasó? Es nada, que no podía regresar al Perú porque mi expediente estaba en continuo trámite. Entonces, sí, o sea, esta imposibilidad de movilizarme, digamos, con el recorte de otros derechos, como poder conseguir un trabajo, pues me llevaron o sea, legalmente, ¿no? Me llevaron a escribir esta pieza teatral que fue bienvenida en el Perú y que además fue premiada, ¿no? Que precisamente habla de una chica que trabaja como repartidora de comida a domicilio, ¿no? Y que está moviéndose por todo Madrid con su bicicleta y que además suplanta una identidad, ¿no? De alguien que sí puede trabajar legalmente para ganarse la vida, ¿no? Y es gracioso porque es una obra que trasciende los años e incluso los siglos, ¿no? Que tienen comenderos españoles, ¿no? Que aparece un personaje que se llama Charlie Baudelaire, que ya es un poeta desencantado, ¿no? Que ha dejado ya, digamos, la bohemia y digamos, cierta sensibilidad social, ¿no? Ya no cree en eso y ahora más bien se dedica a escribir series para Amazon, ¿no? O para Netflix, ¿no? Lo cual también... no sé, me parecía que había que tocarlo, ¿no? O sea, como de alguna manera el acomodamiento te distancia ¿no? de lo más genuino que quizás, no sé, hacía arder tu vocación, ¿no? Creadora en el principio. Más allá del bien y de las flores del mal, ¿no? Exacto. Imagino que presentar tu libro aquí en París tiene una importancia especial, a pesar de que se hable mucho más francés que español en París, aunque quizás en el barrio latino nunca se sabe, ¿no? Ya, bueno, es la segunda vez que vengo a París. La primera fue precisamente en el 2020, cuando estaba toda esta cuestión de la COVID-19. Fui invitado a presentar mi libro de relatos Nadie nos extrañará en Luxemburgo. Y bueno, dije, me voy a dar un paseo y voy a conocer París, por supuesto, ¿no? Donde estuvieron, qué sé yo, César Vallejo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Entre otros ilustres creadores peruanos. Y además, pues no sé, París es una capital cultural, ¿no? Y digo que fue gracioso porque, o sea, me llevó a una aventura que quizás tenga como consecuencias estar aquí presente ahora, ¿no? Porque me enfermé de COVID y eso me situó a mí como uno de los primeros casos en el Perú, cuando estaba regresando. Así que gané un financiamiento del Ministerio de la Producción para contar mi historia, ¿no? Como escritor con coronavirus. Y claro, o sea, el sentido del oportunismo ya máximo, ¿no? Fue cuando en el mismo momento tuve 2 contratos de publicación, uno de Penguin Random House y el otro de Planeta. Terrible. ¿No te sentiste como un cobaya quizás del gobierno peruano, no? ¿Una qué? Cobaya, un conejillo de Indias. No me llevó a sentir es peligroso, ¿no? En Perú se comen, ¿no? Los conejillos de Indias. En el Perú, claro, sí. Bueno, sobre todo en la sierra, ¿no? O sea,
sí, claro. O sea, mis abuelos preparan y comen cuy, ¿no? Cuy. Le llamamos cuy. Por supuesto. Acá son mascotas, más bien. Sí, desgraciadamente. En fin, pues ya lo saben, tener una cita este jueves por la tarde en la Maison des Associations, la Casa de las Asociaciones del Barrio Latino aquí en París, para la presentación de Huaraca, libro del escritor peruano Luis Francisco Palomino. Bueno, que tengo que mencionar a la organización estupenda, ¿no?, de CQP, que es el Centro Cultural Peruano aquí en París, que han tenido que dirige Yolanda Ricó. Que dirige la increíble Yolanda Rigol, además, ¿no?, que ha tenido pues esta deferencia de gestionarlo y nada, estoy muy alegre y emocionado. Le mandamos un saludo desde aquí a Yolanda. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, que nos han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, que no está en el barrio latino, aquí en París, está en Montevideo, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.